una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Congelamiento de pensiones y adelanto de la jubilación, menos deducciones fiscales, control de los cargos públicos, liberalizaciones, privatizaciones. ¿De qué estamos hablando? De Italia. De Italia. Italia, No claro. estamos hablando de Guyana, no. Estamos hablando de Italia y de, ¿cuál es el paquete? Son 79 mil millones de euros para equilibrar las cuentas del Estado. Yo creo que es a partir de Italia, mucho más que a partir de Grecia, y hasta casi se diría que de España, que empieza a hablarse de la quiebra europea y de las consecuencias en la Argentina, pero eso vendría después. Tan así, porque si encima le sumás que se habla del default de los Estados Unidos, caramba. Claro, uno podría decir que casi es una radiografía, una síntesis del fracaso global de la aplicación de las políticas neoliberales. Sí, pero insisten. Sí, claro, ¿por qué no van a insistir si esos son los intereses de ellos? Vos lo planteás desde el punto de vista de la teoría. Acá es quién gana y quién pierde. Y que entonces, claramente, ellos ganan y las pérdidas hay que resolverlas ajustándole a los sectores más débiles de la economía. Entonces, Italia tiene un endeudamiento brutal del 120, ¿no? del PBI. O sea, digo por las dudas, ¿no? Debe 1,2 lo que produce en un año. Lo que produce en un año, que es insoportable normalmente cuando se llega a esos niveles, es insoportable. Y entonces, ¿qué se hace? Y bueno, lo que vos dijiste, hay que recortar los gastos de salud, hay que hacer que los jubilados empiecen a pagar las consultas médicas, van a tener que pagar cada vez que van al médico, justamente los sectores que más van al médico, obviamente. ¿Los jubilados italianos cuáles son? Los que tenían los bonos de la deuda argentina, que eran los pobres jubilados italianos. Una cosa así. Pero hay un cambio semántico muy interesante, no me digas. No, porque debe haber jubilados italianos que tienen ahorro y compran bonos, y debe haber jubilados italianos que pagar el arancel cuando tienen que ir al médico les debe resultar insoportable. Porque si los que pagaron el arancel serían aquellos que tienen inversiones en bonos y demás, tampoco sería tan grave. Entonces creo que no. Pero, bueno, efectivamente Grecia era más chico, Portugal era más chico, Irlanda era más chico, ya Italia no es tan chico y por allí sobrevuela la duda sobre cómo es la situación en España. Y perdonadme que vuelva a un tema del que vengo hablando recurrentemente, Estados Unidos, porque lo que pasa en Europa es muy preocupante, pero si de aquí al 2 de agosto, esto es como cuando decían que River no se podía ir a la B, sí. Y perdóname la comparación y no quiero hacer ninguna ironía, pero no quiero hacer ninguna ironía, ¿viste? Decía, no puede ser, no puede ser. Estados Unidos, ¿cómo va a entrar en default? No puede ser. No, ¿cómo no? Ahora, vos fijate. Pero antes de que sigas, no para que hagas diccionario y demás, pero es tan abrumador semánticamente lo que ocurre, digo. La probabilidad de un default en Estados Unidos, una Italia que se puede caer a pedazos. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Podés recordarlo? ¿Podés tirar 4 o 5 oraciones? Porque yo creo que es necesario, en términos de enseñanza pedagógica, valga la redundancia. Esencialmente es la aplicación de un modelo donde se ha privilegiado la especulación financiera por sobre todas las cosas, que termina reflejado en las burbujas, en los aumentos artificiales de precios generados por la colocación de excedentes financieros que tienen determinados que viene recursos. De aquel viejo proyecto de valorización financiera del capital de los 70, como fue la burbuja inmobiliaria en Japón, como fue la inmobiliaria en España. La valorización financiera como centro de del diseño del la plata hace la plata. La plata hace la plata. Entonces, como yo a veces lo digo cuando doy las charlas, como si uno es la del ratoncito Pérez, ¿no? Si lo pones los 10 pesos que te dan cuando se te cae el diente bajo la almohada, y por ahí mañana tenés 20. Y no, es mentira. La única manera de generar riqueza es produciendo.
La especulación financiera no genera riqueza. Entonces ese mundo basado en la especulación financiera no tiene otra solución posible que las crisis periódicas para licuar las pérdidas acumuladas y transferírselas a los sectores más débiles de la sociedad. Que tampoco son la implosión del capitalismo, como dice algún trasnochado, ¿no? No. Pero van poniéndolo en un escenario cada vez más complejo. Pero mira, el caso paradigmático es el de Estados Unidos. ¿Por qué? Y claro, porque en Estados Unidos, en la administración Bush, se le bajó el impuesto a los ricos con el remanido argumento que al bajarle los impuestos, esa plata se iba a volcar al consumo, iba a generar empleo y demás. Algo así como lo que dice Violcati acá, cuando plantea que si no hubiera retenciones, esa plata en manos de los productores, entre comillas, derramaría la copa, iría a parar y sobre entonces los habría, pobres. claro, mayor trabajo, mayor actividad. Estados Unidos arrastra un monumental déficit fiscal, monumental, y un endeudamiento fantástico basado en las condiciones de privilegio que le da la historia y su situación hegemónica y los fierros, para decirlo en criollo. Sí. Y los fierros. Entonces se endeuda sin límite, el límite se lo pone su propio parlamento, que le dice hasta dónde se puede endeudar. Tiene déficit crecientes porque tiene gastos bélicos enormes, porque tiene poco ingreso impositivo, porque los que ganan mucho pagan pocos impuestos, que son los que deberían contribuir a achicar ese déficit, y la bola se va agrandando. ¿Y cómo se resuelve? Con más deuda. La deuda está en lo dijimos, de 14 billones de dólares, un número imposible, y no se puede, enorme. Y resulta que agotaron la capacidad de endeudamiento que tiene autorizado por el Parlamento, y si el 2 de agosto el Parlamento no aumenta la capacidad de endeudarse que tienen los Estados Unidos, vienen vencimientos que no se van a poder pagar. Los republicanos son capaces de hacer entonces, eso. Esperá, déjame antes de eso. Mirá hasta dónde está de grave que perlitas de cosas dichas por el presidente de Estados Unidos. Contrariamente a lo que algunas personas dicen, no somos Grecia, no somos Portugal. Si el presidente de Estados Unidos tiene que salir a diferenciarse ante la opinión pública diciendo que no somos Grecia, es todo un mensaje. Otra, pienso que en un momento dado los estadounidenses van a perder la paciencia si piensan que los políticos están jugando y no toman con seriedad los problemas para resolverlos. Entonces, ¿cuál es la discusión de fondo? Los republicanos dicen, ¿quiere que le aumentemos el límite de la deuda? Haga lo que hizo Italia. Tiene que recortar los gastos de salud, en particular el Medicare, que es el sistema de salud de los jubilados, de la gente mayor. Tiene que recortar los fondos de desempleo, que son importantes en un país donde el desempleo ha crecido de manera notable. Obama contesta, parece lógico que los petroleros y los ejecutivos que andan en jet privado, estoy haciendo una cita textual, que los petroleros y los ejecutivos que andan en jet privado paguen un poco más de impuestos. Y da datos que son lo que yo di acá la semana pasada, el 0,1% de la población de Estados Unidos, algo así como 150 y tantas mil personas o familias, ha cuadruplicado desde el 70 hasta aquí sus ingresos, mientras que el 90% de la población de Estados Unidos ha disminuido el 1%. Es decir, esto te muestra lo que es la concentración del ingreso y de la riqueza en un sector súper minoritario. Los republicanos se han sostenido con los aportes de ese sector al que lo han beneficiado con la baja de impuestos y de ninguna manera aceptan aumentarle de vuelta los impuestos a los grandes, a los ricos. Sí, te recuerdo, perdoná, es una manera de decir, te recuerdo que encima de lo que estás recordando hay una derecha republicana con voto que es el Tea Party. No, pero es la misma. Ya sé, pero tienen una extrema derecha de la derecha, sí, para decirlo en términos sí, entendibles. Claro. En el sentido de volver a insistir con la misma piedra, eso quiero decir. Ahora, por eso, pero ellos representan esos intereses. No es un problema, ¿cómo no se dan cuenta? Se dan cuenta. El asunto es que es un debate entre quién paga la crisis.
Ellos quieren que la crisis la paguen los que la tienen que pagar en todos lados, es decir, los sectores de menos recursos, y que no se afecte a las grandes empresas, a los grandes capitales, a los bancos internacionales, transnacionales, etcétera. Entonces, mirá que ya Obama cedió, porque dijo, bueno, estoy dispuesto a discutir el recorte del gasto social si ustedes aceptan aumentar un poco los impuestos. Se le armó lío por los dos lados, porque los republicanos le volvieron a decir que no, y se le empezó a levantar la tropa demócrata, porque le está diciendo que no puede hacer ese tipo de concesiones. ¿Querés que te diga cómo termina? Van a hacer algún maquillaje muy suavecito de los impuestos, y van a hacer un fuerte recorte del gasto. Van a ganar los republicanos, porque Obama no va a tener la fortaleza para salir a enfrentar la situación, denunciarla con toda la fuerza, y en todo caso convocar a la ciudadanía norteamericana mostrándole lo que está pasando. Porque en esencia él defiende el sistema. Dos cosas más que se me cruzan. Una es citarte a vos mismo en aquello de que el único límite del ajuste es la reacción de los ajustados. Sí, señor. Porque fíjate que eso también viene siendo diferente. Digo, un Portugal sin reacción popular, Grecia sí con reacción popular. ¿Qué harán los italianos? Se han expresado con algún voto incluso en Milán, en Roma, Sí. derrotando a Berlusconi. Sí. Pero esto en definitiva se resuelve en con qué vanguardia y en qué calle. Pero vos viste, en España va a perder el socialismo a mano de la derecha, Sí. por la política de ajuste. Sí. Entonces la gente va a votar al Partido Popular, que desde luego si hubiera estado en el gobierno Sí. hubiera hecho más que lo que ha hecho Zapatero, que lo hizo a regañadiente y haciendo concesiones, otra vez, como planteó en el caso de Obama. Es decir, terminando siendo funcionales a las exigencias de la derecha y de la derecha económica, y terminando siendo nada, porque finalmente eso lo lleva a una situación de desgaste brutal. Y lo otro que me parece que no tiene que hacer incurrir en un triunfalismo a la latinoamericana o a la argentina, porque es cierto que hay una Argentina, no digo que blindada, pero en mejores condiciones, y de hecho ya ocurrió en 2008 para atravesar estos vientos de frente internacionales. Me parece que también hay que recordar que cuando hablamos de crisis en Europa, sobre todo, no estamos hablando de la crisis social de un país latinoamericano.